Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se escucha? Acá está, dice ya Paula Navarro, dice buenas tardes también. Está, mucho chat. Dice saluda a Paula Lucas. Entonces, Valeria Bustamante, también está Claudio Elías, Bárbara Figueroa, Constanza Javiera, Jessica, Alejandra, María, Inés Millaray, Valentina Rojas, Constanza Javiera dice que se escucha bien, perfecto. Valeria Bustamante se escucha bien también, gracias por responder. Daniela Cerey también dice hola. Valentina Belén, hola profe, dice Javiera Paz. También está Fernando Eichin, también está Antonia Aliaga, Constanza Parra, Paz Castro, Bárbara Ortega, Luis Ridelensky, ¿cierto? Benjamín de Painemal, también está Paula, dice, se escucha bien, gracias, señorita Paula. Denis dice, hola, también está Sofía, Trinidad, Alfredo, Paloma. Paloma le dice gracias, parece, ¿no? Me parece conocida esa imagen de ahí. María López, también está Grace ahí, siempre la infaltable Grace Almendra. También está Winston, me suena Winston. ¿Le dice gracias a Winston? No, sí, no me acuerdo si era Winston, pero creo que me suena su nombre. ¿Cómo está? Bien. Sofía Masciani o Mascioni dice hola. También está Benjamín Mendoza, dice hola. Señor Benjamín, también está Daniela Alejandra. Carolina Ignacia Aranza Fernanda, linda foto. Felipe Adroves dice hola, profe, también hola Felipe. Fernanda dice hola, profe, señora Fernanda López. Luis dice sí. Uy, no me acuerdo qué pregunté. Sí, ya ok. Isidora Bustamante dice, hola, profe, también. Uy, muchos chats. Ya voy más rápido. Isidora, Valentina, Luis, Joan Winston dice clase. Sí, perfecto. Allá. Josefa dice, hola también. Isadora, Florencia, Sofía, Paloma, Valentina. También está Rayen y Luis dice de mi apellido. Sí. Hola, dice Javiera Valdés. Uy, son muchos estudiantes. Tengo 79 estudiantes. Inédito. Bueno, ok. Vamos entonces, chicos. La clase de hoy día. Quiero que me digan en qué quedamos en la clase pasada, porque traté de revisar, pero no alcancé. Respondimos las preguntas de la primera clase. Ya Ponce, gracias por la especificidad. Señor Claudio, ya, perfecto. Llegamos entonces justamente a nuestra sesión número 2. Muy bien, terminamos el verdadero y falso. Gracias, señora Valentina. Gracias, señor Benjamín. Gracias, señor Claudio Elías Gutiérrez. Vamos entonces de lleno a nuestra segunda sesión. Y recuerde que nuestro resultado de aprendizaje es que usted tenga que lograr al final de esta unidad, de la unidad, no de la clase, ojo, llegar a analizar la relación estructura-función de las principales biomoléculas y su interacción con el medio, para explicar los procesos bioquímicos y sus mecanismos regulatorios. Ya, entonces siempre estructura-función, de una estructura, aplicar análisis para saber qué función puede cumplir y después de eso, cómo podría interaccionar esa molécula con el medio ambiente que lo rodea. ¿Ok? Temario de hoy día, carbohidratos. Estructura e isomería, enlace glucosídico, clasificación de tipo mono, di y polisacárido y su importancia nutricional. ¿Ok? Esta clase es bastante larga, así que vamos a ir de lleno y vamos a hacer hartas preguntas tipo repaso, que tiene que ver con los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, un poco de información, biomoléculas, carbohidratos, características generales. ¿Qué son los carbohidratos? Características, son sólidos cristalinos de color blanco. Ya, muy general esa observación. Los carbohidratos son pequeños en general, son solubles en agua. Por ejemplo, los monosacáridos, los disacáridos tienen una alta capacidad de solubilidad. Pero mientras los polímeros más largos o grandes muchas veces son insolubles en agua. Por ejemplo, la celulosa. La celulosa y parte del almidón, porque no todo el almidón es insoluble, hay ciertos contenidos del almidón que tienen un cierto grado de insolubilidad, ¿cierto?, en este medio acuoso. Está compuesto por los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden unirse a proteínas o lípidos, formando entonces lo que se denominan las glicoproteínas y los glicolípidos, que se pueden encontrar en la superficie, por ejemplo, aquí de la célula, teniendo como función la recepción de señales, ¿cierto? O la comunicación entre una célula y otra célula. Así que es súper importante ese dato en el cuanto a la biología celular. Dentro de los carbohidratos más simples que nosotros conocemos y que vamos a hablar durante la clase, tenemos los monosacáridos, se encuentra la glucosa,
la fructosa y la galactosa. Y dentro de los disacáridos tenemos la lactosa, la maltosa y la sacarosa. ¿Ok? Dentro de la lactosa, o cómo está formada la lactosa, es la unión de una molécula de galactosa con una molécula de glucosa. ¿Ok? Cuando se juntan entonces esos dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico, se forma la denominada lactosa. Azúcar que se encuentra en los lácteos y que claramente algunas personas que no la pueden degradar puede producir una cierta intolerancia que se denomina intolerancia a la lactosa. ¿Ok? La maltosa se genera por la unión de dos glucosas, ahí está glucosa, glucosa más glucosa, se genera la maltosa mediante un enlace entonces de tipo glicosídico. Y la sacarosa, que es el azúcar de mesa o el azúcar que nosotros podemos encontrar en las frutas que nosotros podemos consumir, se genera por la unión de una fructosa más una glucosa, ¿cierto? Por este enlace de tipo glicosídico. Entonces tenemos que hablar en detalle de los monosacáridos, tenemos que hablar de la isomería de estos azúcares y también tenemos que hablar de los disacáridos, cómo se forma el enlace glicosídico y qué tipo de enlace glicosídico existen. ¿Estamos en contexto, chicos? ¿Sí? Excelente. Vamos entonces. Dice acá, carbohidratos monosacáridos. Dice, cadena de carbonos no ramificada. Significa que los monosacáridos, que son las uniones más básicas, o los monómeros, que forman parte de los carbohidratos, están formados por átomos de carbono y que se encuentran unidos en forma lineal, como se muestra aquí en esta imagen. ¿Ya? Solo presentan enlaces de tipo simples, los carbonos entre ellos. ¿Ok? Uno de los átomos de carbono del esqueleto forma un grupo carbonilo que puede ser un grupo aldehído o puede ser un grupo cetona. Y dependiendo del grupo funcional que genere, es el nombre que lleva el azúcar. Por ejemplo, si nos fijamos en esta imagen que está acá, que estoy señalizando con mi mano, ¿sí? Dice que este azúcar tiene un grupo funcional principal que es un aldehído, ¿sí? Que es que está aquí. Carbono, doble enlace oxígeno con un hidrógeno, entonces esto es un aldehído y por lo tanto el nombre de este azúcar, el nombre genérico, se denomina una aldosa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una aldosa. Pero también puede existir que se genere otro grupo funcional, que es el que se llama cetona o grupo ceto, que se muestra acá. Entonces, aquellos azúcares que tú puedes encontrar un grupo ceto en su estructura lineal, se clasifican como cetosas. Ahí dice aldosas y acá dice cetosas. Entonces, esa clasificación viene dada por el tipo de grupo funcional principal que presente la molécula. ¿Okay? Dice acá, el resto de los carbonos está unido a un hidrógeno o un grupo hidroxilo u alcohol, que también se llama así. Y se refiere entonces a todos los otros átomos que no forman parte entonces del grupo funcional principal, que serían este carbono, por ejemplo, este y este, tienen unido entonces hidrógenos y grupos alcoholes en su estructura. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, si tienen dudas, por favor, levanten la mano, pregúntenme nomás, no hay ningún problema. Entonces, bien general, las azúcares se pueden clasificar en aldosa y cetosa y eso depende del tipo de grupo funcional principal que se encuentre en la molécula. ¿Okay? Otro tipo de clasificación que tienen los monosacáridos tiene que ver con el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si el monosacárido contiene 3 átomos de carbono, se clasifica como una triosa. Si tiene 4 átomos de carbono, se clasifica como una tetrosa. Si tiene 5, una pentosa. Si tiene 6, una hexosa. Si tiene 7, una heptosa. ¿Ok? Y dependiendo de su grupo funcional principal, ya sea un aldehído o una cetona, tiene entonces estas distintas combinaciones de nombres. Por ejemplo, un azúcar que tenga 3 átomos de carbono y además tenga un grupo funcional aldehído se llama una aldotriosa. Aldo porque tiene un grupo aldehído y triosa porque tiene 3 átomos de carbono. ¿Ya? Hagamos un ejemplo para que podamos entenderlo. Voy a retroceder y quiero que se fijen entonces en la figura que voy a marcar en un recuadro. En esta de acá. ¿Cómo la clasificarían según el grupo funcional principal? ¿Como una aldosa o como una cetosa? Como una aldosa, perfecto. Y según el número de átomos de carbono, y según el número de átomos de carbono, hexosa. Por lo tanto, si nosotros hacemos la combinatoria ahora,
podríamos decir que es una aldohexosa, ¿o no? Exactamente, Lucas Urrutia. Y eso es lo que se muestra acá en este recuadro, que dice que existen con 6 átomos de carbono, y cuando tiene un grupo funcional, un aldehído, se llama una aldohexosa. ¿Sí? Catalina Antonia dice, profe, ¿siempre va a tener un aldehído o una acetona? Si está en estructura lineal, Catalina, sí. Si está así, de esta forma, lineal, la respuesta es sí. Porque los azúcares pueden tener una estructura lineal o pueden tener una estructura ciclada, como se muestra acá en pantalla. Entonces, en la estructura lineal, en esta proyección de Fischer que aparece aquí, sí van a encontrar siempre o un aldehído o una acetona. ¿Ya, Catalina? Buena pregunta. Ok, sigamos entonces, chicos. Los monosacáridos también tienen una característica que presentan isomería. ¿Saben lo que es una isomería? ¿Le hablaron de isómeros en algún momento? ¿Sí? ¿Saben lo que es un isómero? Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ir más rápido. Dice acá, en la figura se muestran dos triosas. ¿Cómo sé que son triosas? Porque tienen 3 átomos de carbono. Voy a poner los átomos de carbono en color celeste. Ahí está. ¿Sí? Ahí están. 3 átomos de carbono, una triosa, otra 3 átomos de carbono, otra triosa, y esta también sería una tercera triosa. En la figura se muestran entonces triosas, específicamente aldosas y cetosas. ¿Cuál es cuál? Por ejemplo, estas, ¿son aldosas o cetosas? Aldosas, muy bien. Y esta sería entonces la cetosas. ¿Cierto? La última sería la cetosa. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene un grupo ceto ahí en su composición. Respondimos la pregunta entonces, dice acá, el segundo punto. El gliceraldehído 3-fosfato, se refiere a este gliceraldehído, ya, este solo gliceraldehído, son carbohidratos de importancia biológica. Eso nomás dice. Y aquí viene mi pregunta. ¿Alguna vez escucharon del gliceraldehído en alguna clase? Por ejemplo, de biología celular. ¿No? Me suena, dice ahí por ahí Felipe. Dice, no, no, no me acuerdo, dice. Ya, en la clase de laboratorio yo no lo mencioné, pero en la clase de teórico deberían haberlo mencionado en algún momento. Mira, el gliceraldehído es un intermediario de la glicólisis, por si acaso. Entonces, ¿se acuerdan que la glicólisis, me imagino que se acuerdan de la glicólisis, en donde la glucosa se transforma en piruvato? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que la glucosa se transforma en piruvato en algún momento? ¿Sí? Que ocurre a nivel de citosol, de una ruta metabólica, ya voy aquí, piruvato. Ahí, piruvato, perfecto. Entonces, esa ruta metabólica que estoy ahí colocando se llama glicólisis. Y de hecho el nombre es glicólisis o glucólisis, deriva de gluco significa glucosa y lisis significa ruptura. ¿Ya? Y es porque efectivamente la glucosa se rompe y forma 2 moléculas de piruvato. Entonces aquí voy a poner el número 2. Hay 2 moléculas de piruvato. Bueno, uno de los intermediarios que se genera durante esta ruta metabólica es este gliceraldehído que se muestra ahí en pantalla. ¿Ya? Así que aquí, donde está justamente aquí al medio, en el centro de esta ruta metabólica, se genera ese intermediario que se llama gliceraldehído, voy a ponerlo como sigla, 3-fosfato, G3P, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y si alguien quiere saber cómo es en estructura, aquí se muestran algunas de esas figuras. Así que ahora pueden poner en contexto de por qué el gliceraldehído es tan importante en la biología, porque es un intermediario justamente de una ruta metabólica que es la glicólisis, que es una de las que genera energía para nuestro cuerpo. Dice acá, tercer punto, dice, observe la diferencia entre L y D. ¿Tendrá alguna importancia biológica? Entonces quiero que se fijen en estas dos imágenes, que dice D gliceraldehído y L gliceraldehído, y me digan si encuentran alguna diferencia. Eso es lo primero. ¿Pueden ver alguna diferencia ahí notable? La posición del grupo H, ¿cierto? Correcto. Entonces la diferencia recae acá en dónde está este grupo alcohol, si es que está mirando hacia la derecha o está mirando a la izquierda. Y ahí viene entonces la segunda pregunta, que es, ¿y eso tendrá un impacto o tendrá una importancia biológica? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Tendrá una importancia que el grupo H esté mirando a la izquierda o esté mirando a la derecha?
Ya, Wilson dice debería. Todos dicen que sí, y ahora díganme el por qué. Ya, tienen razón, efectivamente. No es lo mismo que el grupo H esté mirando a la derecha o que esté mirando a la izquierda. Pero ¿por qué tiene una importancia biológica eso? Cambia su función, efectivamente. Recuerden que las moléculas son tridimensionales y las moléculas tienen entonces que interaccionar con otras moléculas. Exactamente como dijo ahí Felipe, afecta las interacciones. Entonces, si yo quiero que esta molécula que está aquí interaccione, tiene que tener una estructura tridimensional tal que pueda llevar a que esa interacción se lleve a cabo. ¿Ya? Y por lo tanto, la posición de cada uno de sus grupos funcionales es súper importante que esté en una posición determinada, porque si no, puede llevar a que esa interacción no se lleve a cabo. ¿Ya? Así que, ¿tiene una importancia biológica? Por supuesto que sí. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. ¿Ya? Ok. Si, ¿qué lleva entonces a la configuración de estos azúcares? Si se hizo un experimento y dijeron que si el grupo H, el grupo alcohol, está mirando hacia el lado derecho, ¿ya? De esta representación de Fischer, ¿cierto? Se dice que el haz de luz gira hacia el lado destrógiro, así se llamaba en ese entonces, y se le dio entonces la isomería o el nombre de isomería D, ¿ok? Pero si el grupo H está mirando hacia la izquierda, se dice que el haz de luz giraba hacia el lado levógiro y por lo tanto se le dio la letra L. Por lo tanto, este es un tipo de isomería que ustedes tienen que aprender, que tiene que ver con la isomería D o la isomería L, y que tiene que ver básicamente hacia dónde están mirando los grupos funcionales principales en esta molécula, en este caso de estos carbohidratos. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Perfecto. Vamos entonces a ver un poquito más en detalle esto. Vamos a ver esto que tiene que ver con el isómero geométrico, que es para darle un ejemplo simplemente. Voy a centrarme en esta imagen. Fíjate que estas dos moléculas, que se llama la primera ácido fumárico y la otra se llama ácido maleico, ¿ya? Si ustedes cuentan el número de átomos de carbono o el número de cualquier átomo, se mantiene constante, tanto acá como acá, ¿ya? Y el número de enlaces también se mantiene constante. El número de enlaces dobles, aquí hay uno, un enlace doble, aquí también hay un enlace doble, y el número de enlaces simples también se mantiene constante en ambas una de las moléculas. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces entre ellas? Si tienen los mismos grupos funcionales, tienen los mismos enlaces, tienen los mismos átomos, ¿cuál es la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia o no? Exactamente, la posición de los grupos funcionales. En ese caso, por ejemplo, el ácido fumárico tiene los grupos funcionales de ácido carboxílico, los tiene cruzados. Uno está en la parte superior izquierda y el otro está en la parte inferior derecha. Si nosotros nos vamos al ácido maleico, esos grupos funcionales ambos están mirando, digamos, hacia abajo. Están en posición exactamente, en posición cis, que se llama, y estos están en posición trans. Entonces, aquí podemos ver que esa diferencia en la distribución de estos grupos funcionales llevan entonces a la formación de distintos tipos de isómeros geométricos y que claramente van a tener funciones distintas. No es lo mismo estar en contacto con ácido fumárico que estar en contacto con ácido maleico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las propiedades que van a generar son totalmente distintas. Voy a leer aquí un poco de isomería, que es lo mismo que le acabo de mencionar con este ejemplo, aquí un poco más en palabras. Dice, la isomería es la distribución de los átomos de una molécula, es crucial para que la función de esta molécula. ¿Sí? Por eso te digo, la posición de los grupos funcionales en la molécula es súper importante para llevar a cabo la función de la molécula en sí. Los estereoisómeros son moléculas diferentes en los que el orden de los enlaces es el mismo, pero la relación espacial o la orientación, dicho de otra forma, de los átomos es diferente. ¿Okay? Tercer punto, dice, la interacción de las moléculas es estereoespecífica y no da lo mismo el orden atómico, es decir, las moléculas que interactúan tienen que tener una configuración específica. No es lo mismo estar en contacto, como les dije, con un ácido fumárico que estar en contacto con un ácido málico porque los receptores, algunos pueden sensar esta molécula y otros pueden sensar esta otro tipo de molécula.
Bien, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Vamos entonces a definir esto de cuándo se da el suceso de isomería. ¿Ya? Para que haya isomería, tiene que haber primero un centro que se llama centro de quilaridad o carbono alfa, que en algunas partes lo pueden encontrar con ese nombre. ¿Ya? El centro de quilaridad se define como un átomo de carbono, ¿cierto? Aquí dice, el centro quiral se define como un átomo de carbono que está en el centro, que tiene que estar unido a 4 sustituyentes distintos. ¿Ya? Y esta molécula se denomina entonces que es una molécula asimétrica, por lo que una imagen especular generaría dos moléculas de igual composición, pero distinta distribución espacial. Dicho en otras palabras, esto, por ejemplo, la imagen que se muestra acá a la derecha, muestra dos isómeros ópticos, dos isómeros de forma, en donde cada uno de ellos tiene un centro quiral. Ese carbono es un centro quiral. Y este tiene su centro quiral y este también tiene su centro quiral. ¿Cómo sé yo que esos son centros quirales? Como aparece ahí en el título, vemos aquí, eso es un centro quiral y eso es otro centro quiral. ¿Cómo sé cuándo son centros quirales? Primero, que el carbono tiene que tener 4 enlaces simples. Tiene que tener dos requisitos. ¿Ya? El primer requisito es que tiene que tener 4 enlaces simples. Y aquí se ven 1, 2, 3, 4. 4 enlaces simples. Y acá también. Y el segundo requisito es que sus sustituyentes, ¿y a qué se refiere con los sustituyentes? Aquí dice 4 sustituyentes distintos. ¿Ya? Que los sustituyentes se refieren a justamente los grupos funcionales o las moléculas, más que las moléculas, los átomos que están conectados con estos enlaces. Esos sustituyentes tienen que ser todos distintos. Si se da el caso entonces de que el carbono tiene 4 enlaces simples y además todos sus sustituyentes son distintos, se dice entonces que el centro es un centro de quiralidad. ¿Se entiende? Vamos a ver más ejemplos de esto para que puedan identificar entonces centros de quiralidad. ¿Ok? Voy a saltarme esto, que es básicamente el resumen de lo que le acabo de mencionar. Y vamos a ver un ejemplo de este isómero distinguibles con receptores sensoriales. ¿Por qué es tan importante hablar de isomería? Porque en la parte biológica esto tiene un impacto. Veamos este primer recuadro en donde sale dos moléculas. Esta molécula que está a la izquierda, ¿cierto? Que se llama aspartamo. ¿Conocen el aspartamo? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído en alguna parte? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde lo han leído? Quiero que ustedes me digan. Aspartamo. Exactamente. Está en las bebidas. Las personas que consuman bebidas gaseosas o incluso algunos alimentos, ¿cierto? Con sabor dulce, generalmente alimentos procesados, van a encontrar algunos que tienen aspartamo. ¿Sí? Y es cancerígeno, ¿no? Dice, Luis, dicen que sí, por ahí que tienen cierto grado de generación de células malignas. Así que cuidado con el uso y abuso de estos tipos de químicos. Pero mira, el aspartamo, ¿sí? Es justamente un compuesto, es un endulcorante que se le echa a algunos alimentos para producirle entonces un sabor dulce. ¿Ok? Y aquí se puede ver entonces la forma, la estructura de ese aspartamo. Y aquí al ladito, fíjate que hay otro tipo de moléculas que es natural. Esta es natural, ¿ya? Que se encuentra en algunas plantas, que es muy similar al aspartamo, pero tienen diferencia. ¿Cuál es la diferencia que pueden notar? Entre esas dos moléculas. Ahí está. Entre esta y esta. ¿Cuál es la diferencia que pueden notar? ¿El hidrógeno? ¿Solamente el hidrógeno? La posición, ¿cierto? La posición de todo esto de acá cambia. Acá está mirando hacia la izquierda, acá está mirando hacia la derecha. Mira, fíjate que ese puro cambio hace que... Ese puro cambio hace entonces que la molécula entonces tenga distinto impacto en cuanto a la funcionalidad. ¿A qué me refiero? El aspartamo, ¿cierto? Si tú lo consumes, se une justamente en los receptores que están en la punta de la lengua, hace contacto con esos receptores en forma específica y genera entonces un sabor dulce. Por eso se utiliza mucho en la industria alimentaria. ¿Ok? Pero si tú utilizas este otro compuesto, ¿ya? Que se extrae de las plantas, por ejemplo, le da un sabor amargo. Ya no sé si han
consumido o mordido alguna planta, por ejemplo, y han sentido un sabor amargo, bueno, y eso es porque justamente este compuesto se puede unir a los receptores que se encuentran internos en la lengua y genera entonces un impulso nervioso que lleva al cerebro y que lo interpreta como un sabor de tipo amargo. Entonces, se dan cuenta que un solo cambio estructural puede marcar la diferencia en algo funcional. ¿Mm? No, el segundo tiene el nombre de N-aspartil de fenilalanina metiléster, pero no tiene un nombre así como de pila, ¿cierto? Ese es el nombre completo y bitter significa que es amargo nomás, ¿sí? Así que si quiere un nombre le puedo decir ese en específico. Es el nombre químico que tiene, ya porque es un compuesto natural. Este no, pues este es sintetizado, entonces uno lo puede abreviar ahí con ciertos tipos de nombres. Ya. Lo mismo pasa no solamente con los receptores del gusto, también puede pasar con los receptores del olfato. Tenemos, por ejemplo, compuestos que son muy similares y que solamente tienen algunos cambios en isomería que puede llevar entonces a que tú puedas sentir un olor a menta, ¿cierto? O un olor a, en este caso, alcarabea, que es un olor totalmente distinto, ¿cierto? Y ahí se muestra un niño entonces disfrutando de esos aromas, producto de la diferencia de la disposición de algunos átomos en estas moléculas. Ok, vamos ahora con la isomería de los carbohidratos, que es lo más nos interesa. Mira, aquí se muestra un montón de carbohidratos en forma lineal. Esta forma de representar los carbohidratos, así como se muestra en pantalla, se denomina representación de Fischer. ¿Okay? Entonces, cuando vean ustedes los carbohidratos en forma lineal, es una representación del científico Fischer. Y quiero que ustedes identifiquen cuántos centros quirales tiene, por ejemplo, la glucosa. Este que está acá. Lo voy a dejar en un recuadro. Quiero que hagan el ejercicio y que me digan cuántos centros quirales ustedes pueden identificar en este tipo de monosacárido, según la definición que yo le di anteriormente. ¿Cuántos centros quirales usted ve? Ya, Alfredo dice 4, perfecto. Lucas dice 4. Valentina dice 4, 4, 4, 4. Ya, perfecto. Efectivamente, esta azúcar tiene 4 centros quirales. Si nosotros nos fijamos, entonces, este primer carbono, a pesar de que tiene 6 átomos de carbono, uno pudiera pensar de que tiene 6 centros quirales, pero si nosotros nos fijamos bien, este átomo de carbono no tiene 4 enlaces simples, por lo tanto no tiene centro quiral, no cumple con el primer requisito. Y este último carbono tiene 2 hidrógenos unidos, por lo tanto los sustituyentes ya no son los 4 distintos, sino que hay uno que se repite y por lo tanto también pierde la capacidad de ser un centro quiral. Dicho eso, entonces, hay dos carbonos descartados y por lo tanto te quedan 4 carbonos que pueden ser centros quirales. Este y este de acá. ¿Ok? Y ahora para darle el nombre de la isomería del azúcar, siempre hay que fijarse en el último carbono quiral, o sea, en este. Este es el último carbono quiral. Si nosotros partimos de arriba, que está el grupo aldehído, que tiene mayor prevalencia, y empezamos entonces a mirar hacia abajo, este sería el último carbono quiral, y dependiendo de dónde está posicionado el grupo OH, o el grupo funcional, o grupo alcohol, es la isomería que tiene en este caso el carbohidrato. Si el grupo H está mirando hacia la derecha, se dice que es una configuración D, como se muestra ahí. Por eso dice D-glucosa. ¿Okay? Entonces voy a poner en rojito el grupo OH, D. ¿Sí? Si el grupo H está mirando hacia la izquierda, como se muestra acá, ahí están los 4 centroquirales, siempre me fijo en el último. Si el OH está mirando entonces a la izquierda, se dice que es una configuración de tipo L. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder identificar entonces en una estructura de Fischer qué isómero, digamos, representa la estructura. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Perfecto. Pero obviamente siempre la naturaleza tiene como sus preferidos. Como en el caso de la familia, que generalmente tiene como un hijo que es más preferido que el otro, aunque digan que no, eso es así. La naturaleza también tiene los preferidos, y en este caso la glucosa, existe en la D-glucosa y la L-glucosa, pero en la naturaleza la glucosa preferida es la D-glucosa. ¿Ya? Ese es el isómero que más vas a encontrar a nivel de naturaleza. ¿Ok?
Si nosotros hablamos ahora de otro tipo de monosacáridos, podemos encontrar esta tabla, ¿ya? Y aquí están ordenados por el número de átomos de carbono. Estos de arriba son triosas, porque tienen 3 átomos de carbono. Estos de acá son tetrosas, tienen 4. Estos son pentosas, porque tienen 5. Y estos son hexosas, que tienen 6 átomos de carbono. De todos estos azúcares, y que faltan incluso muchos más, aquí solamente hay un grupo acotado. De todos estos azúcares, hay algunos que son más importantes, que nosotros nos vamos a ver durante el curso en bioquímica, y son los que están justamente con estos recuadros de color rojo, ¿sí? El gliceraldehído, por ejemplo, la dihidroxiacetona, que son intermedios del ciclo, la ribosa, súper importante para la generación, por ejemplo, de nucleótidos, que son componentes del ácido nucleico, la glucosa, obviamente la galactosa y la fructosa, que son las hexosas que se encuentran principalmente hoy forman parte de los alimentos que nosotros consumimos en la dieta. Valentina Zamora dice, profe, ¿cuál dijo que iba a encontrar más la D-glucosa? Este es el que se encuentra mayormente representado en la naturaleza. Este es como el preferido, ¿sí? ¿Podemos encontrar la glucosa? Poco probable, pero en los laboratorios se puede sintetizar si se puede sintetizar, ¿ok? Así que ahí hay un dato interesante. ¿Más dudas, chicos, hasta acá? Súper bien. Otro tipo de nomenclatura o de configuración o conformación que pueden tener los azúcares es esto que se denomina alfa o beta, ¿ya? Pero esto se da cuando los azúcares se ciclan, ¿ya? Cuando los azúcares están en estado, fíjate acá, creo que me pasé acá, ahí está. Los azúcares pueden estar en forma lineal o pueden estar en forma ciclada. ¿Ya? Si hablamos en forma lineal, ya sabemos que la isomería es D o L, ¿ya? Pero si está en estado cíclico, la isomería cambia y se llama alfa o beta. Entonces tenemos que ver este otro tipo de isomería. Macarena Andrea me dice, profe, cómo se veía si era D o L glucosa? Ya. Voy a ir a esa figura, aquí está. Te fijas en el último carbono quiral, que es lo que estoy marcando con una flecha roja ahí, ese es el último carbono quiral, y te fijas entonces en la posición del grupo alcohol. Si el grupo alcohol está mirando a la derecha, es una configuración de tipo D. Si el grupo alcohol está mirando hacia la izquierda, es una configuración de tipo L. Esa es la forma de cómo ver una conformación o configuración D o L en el caso de estructuras lineales. Ojo, de estructuras lineales. ¿Ya? Vamos entonces ahora, de nada, señorita Macarena, vamos entonces ahora a ver las estructuras cíclicas. Esta. Todo esto aquí falta un enlace, que lo voy a colocar, ahí lo coloqué, porque son estructuras cíclicas cerradas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo un azúcar se va a ciclar? Cuando se quiere estabilizar. Mira, aquí se muestra el azúcar, específicamente la glucosa, 6 átomos de carbono, están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta estructura lineal se tiene que ciclar para poder ser más estable. En ese caso, ¿cómo se cicla la glucosa? Este grupo, este oxígeno que se encuentra unido al carbono 5, va a hacer contacto con el carbono 1 que se muestra acá en la figura, haciendo un ataque de tipo nucleofílico. Entonces, va a ser acá, va a atacar entonces el carbono 1 y este doble enlace de este oxígeno con este carbono se va a romper y ese doble enlace entonces va a liberarse y va a unirse entonces aquí a un hidrógeno. ¿Ya? Que es básicamente este mismo hidrógeno que está acá, el que sale, ¿ya? Y obviamente se puede colocar en ese sector. ¿Sí? Si eso ocurre, si este oxígeno que está unido al carbono 5 ataca entonces a este carbono, se genera entonces un enlace de tipo covalente, que es este, de este carbono con este oxígeno. Fíjate, carbono 1 con el oxígeno, que está unido al carbono 5. Carbono 1 con el oxígeno, que está unido al carbono 5. ¿Sí? ¿Me siguen? Repito, carbono 1 con el oxígeno unido al carbono 5. Carbono 1, oxígeno unido al carbono 5. Entonces se generó ese enlace. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? ¿Sí? Ya.
Y al generarse ese enlace, entonces se cicla la glucosa. ¿Sí? ¿Puedo repetir? Sí, claro. Mira, este oxígeno hace contacto con ese carbono, ¿sí? Este oxígeno que está unido al carbono 5. Fíjate ahí, 5, carbono 5, oxígeno, enlace con el carbono 1. Ese enlace es el que se tiene que formar. Acá es lo mismo, mira. Carbono 5, oxígeno, enlace con el carbono 1. Ese es el enlace que se generó, ese que estoy ahí. ¿Ok? Una vez que se genera ese enlace, se produce entonces la ciclación del azúcar. ¿Ok? Acá también se cicló, fíjate. Y este grupo OH, este oxígeno con este hidrógeno, ¿ya? Puede quedar mirando hacia dos sentidos. Puede quedar mirando hacia abajo o puede quedar mirando hacia arriba. Y dependiendo del sentido hacia dónde quede mirando, se llama como posición alfa, si queda mirando hacia abajo, o posición beta, si queda mirando hacia arriba. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces este es el plano de corte. Entonces, lo importante no es que se sepan ustedes en detalle cómo ocurre el proceso de ciclación, no, pero sí que entiendan de que al momento de ciclarse esta azúcar, pueden generarse dos posibles isómeros. Uno que puede tener el grupo OH mirando hacia abajo, que se llama alfa, u otro que puede tener el grupo OH mirando hacia arriba, que se llama configuración de tipo beta. Ya, eso es importante, porque eso va a repercutir finalmente en el tipo de enlaces que podemos generar posteriormente para formar disacáridos o incluso polisacáridos. ¿Ya? Entonces, alfa si está mirando hacia abajo, beta si está mirando hacia arriba. ¿Vamos bien? Voy a borrar aquí un poquito para que se limpie esta pizarra. ¿Sí? Ya. Entonces, sigamos. ¿Cómo identificar si el enlace es alfa? Porque de repente uno dice, profe, pero me equivoqué. ¿Cuál OH me tengo que fijar? Me dicen. ¿El del carbono 1, el del carbono 2, del carbono... ¿Cuál me tengo que fijar? Y la respuesta es, tiene que fijarse, es muy simple, tú tienes que poner tu mirada en este oxígeno que forma parte del ciclo, que es el único que se encuentra. ¿Ya? Si te das cuenta, hay oxígeno, carbono, 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 carbono. El único oxígeno que hay en el ciclo es este. Y te fijas entonces, pega tu mirada en ese oxígeno y después miras a la derecha, y ese carbono es el que te va a decir, ese carbono, el grupo OH, que está unido a ese carbono, es el que te va a decir la configuración. En este caso, como está mirando hacia abajo, configuración alfa. ¿Ya? ¿Muy difícil? No, ¿cierto? Bastante intuitivo, diría yo. Lo mismo acá, fíjate. Me fijo nuevamente en el oxígeno, que forma parte del ciclo, que es el único. Aquí miro a la derecha, en forma de puntero del reloj. Ah, ahí está el carbono, perfecto. Me fijo en el grupo H, está mirando hacia arriba, listo, beta. Entonces, esa es la forma de identificar cuando un azúcar es alfa o beta en una configuración de tipo ciclada. ¿Siempre se va a la derecha? Sí, por convención, Felipe. Por convención científica, tú te fijas en el oxígeno y miras a la derecha y el carbono, tienes que mirar al carbono, ojo. Tienes que fijarte en el carbono y en ese, el OH que está unido a ese carbono, es el que después tienes que analizar. ¿Ya? Perfecto, vamos entonces. Si ya entendieron eso, van a poder comprender entonces cómo se forman los distintos enlaces glucosídicos. ¿Para qué le hablé de esto del alfa y beta? Porque los enlaces que nosotros podemos formar utilizando estos monosacáridos de tipo alfa y beta pueden ser, valga la redundancia, enlaces de tipo alfa o enlaces de tipo beta. ¿Ya? Y eso va a tener una... No es lo mismo que una molécula esté formada por enlaces alfa que esté formada por enlaces beta. Ya lo dijimos que la configuración y la forma es súper importante para llevar a cabo su función. Por lo tanto, ahí está el foco. Vamos a ver entonces vamos a analizar y vamos a realizar un enlace glucosídico. ¿Ya? Vamos a juntar este monosacárido con este monosacárido para formar un disacárido, que es el que se muestra aquí abajo. ¿Ya? Repito, este monosacárido lo vamos a juntar con este monosacárido, vamos a generar un enlace que se llama enlace glicosídico, como dice ahí el título, y vamos a formar entonces este disacárido. Entonces, lo primero que tienen que fijarse
para generar este enlace es el tipo de configuración que tiene el primer azúcar. Este es el primer azúcar, ¿ya? El que está en un recuadro naranjo. Díganme ustedes, ¿tiene una configuración alfa o tiene una configuración beta? Alfa, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué hicieron? Ahí Claudio dijo, ah, no. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron? Se fijaron en el oxígeno, miraron a la derecha, miraron el carbono y dijeron, ah, mira el grupo H, que justamente aquí está marcado en un colorcito rosado, está mirando hacia abajo, configuración alfa. Listo. Y este de acá, el segundo azúcar, ¿qué configuración tiene? Solamente para preguntar nomás. Es beta, ¿cierto? Ya. Entonces, algunos estudiantes me dicen, profe, entonces, ¿qué configuración va a tener al final la unión? ¿Va a ser alfa o va a ser beta? Porque tengo un azúcar alfa y tengo un azúcar beta. La respuesta es, el primero manda. ¿Ya? El primer azúcar es el que manda. Y por lo tanto, si el primer azúcar es alfa, yo ya sé que el enlace resultante va a ser alfa. Así que voy a poner abajito un alfa. ¿Se dieron cuenta? Que puse un alfa ahí. Porque el primer azúcar es el que mandó. ¿Sí? El segundo tiene su configuración en particular, sí, pero en el caso de hacer un enlace de un disacárido, el primero es el que marca la pauta. Listo. Ahora que ya sé que el primer enlace, que el primer azúcar va a ser alfa, por lo tanto ya sé que el enlace resultante va a ser alfa, lo que tengo que ver ahora es qué átomos de carbono van a tomar contacto entre ellos. ¿Ya? Macarena Andrea dice, ¿el primer azúcar siempre va a ser el de la izquierda o no? Sí. Es como cuando uno lee, Macarena, así como que uno lee de izquierda a derecha. Sí, ese va a ser el primero. Y Felipe Andróquez dice, ¿esto es también por convención, me imagino? Sí, también por convención, señor Felipe. Ok, vamos entonces a hacer un enlace de tipo glucosídico. ¿Sí? Para que se genere un enlace, tienen que reaccionar siempre. Siempre cuando tú quieres generar un enlace, lo que tienen que hacer contacto o reaccionar son los grupos funcionales. ¿Ya? Y en este caso va a ser este grupo funcional alcohol con este otro grupo funcional alcohol. Ellos son los que van a reaccionar. ¿Y de qué forma van a reaccionar? Este grupo H, que está en rosado, con este hidrógeno se van a desprender. Y si yo junto OH con hidrógeno, ¿qué formo? Si yo junto OH con un hidrógeno, ¿qué formo? Agua, ¿cierto? Agua. Por lo tanto, va a haber un desprendimiento de una molécula de agua que aparece aquí, dice H2O. Se desprende una molécula de agua porque se pierde ese grupo alcohol y ese hidrógeno se juntan, ¿cierto? Y salen hacia el medio externo. ¿Sí? ¿Y qué se va a juntar entonces? Este oxígeno, obviamente, le falta ahí un enlace, quedó con un par de electrones desapareados y va a tener que hacer contacto con algún átomo, y en este caso con este carbono de aquí, que el carbono este también quedó solito, el oxígeno quedó solo, el carbono quedó solo, y ellos dos se unen. ¿Sí? Y se genera entonces un enlace covalente, que lo voy a dejar en negro ahí, ¿sí? Entre el oxígeno y el carbono. Ese enlace se llama glicosídico. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Si nosotros lo vemos aquí abajo, los átomos de carbono tienen que tener números. Y los voy a numerar, o sea, de hecho no los voy a numerar porque aquí están numerados. ¿Sí? Ahí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces, después de la letra alfa, que es la que, recuerden que la letra alfa es la marca, el primer monosacárido que va a unirse, de ahí vienen unos números, ¿ya? Y esos números corresponden a los átomos de carbono que están haciendo contacto. Por ejemplo, en este caso es el carbono 1 que está haciendo contacto con el oxígeno y ese oxígeno después está haciendo el contacto con el carbono 4. Por lo tanto, ese enlace se llama alfa 1,4, porque son esos los carbonos que están tomando contacto. Entonces voy a poner aquí 1,4. Listo. Así entonces como se puede formar un enlace glicosídico y en este caso en específico un enlace de tipo alfa 1,4. ¿Es el único enlace que se puede formar? No necesariamente. Pueden formarse enlaces alfa 1,2, alfa 1,6, beta 1,4, existe un montón de variedad y obviamente tenemos que ir viéndolos cada uno de ellos. ¿Cómo van, chicos? Dice, el ciclo, ¿en qué se fija para uno determinar si D o L? Mira, en el ciclo uno se puede fijar en el carbono, justamente en el carbono
en este caso, existe esa forma, déjame acordarme, porque hay un OH que te dice la posición, ¿cierto? Me parece que este es el grupo que uno se muestra mirando para arriba, se identifica como D, si está mirando para abajo se muestra como L, ¿ya? Pero en el caso de la nomenclatura, en aspectos cíclicos, Felipe, no es tan recomendable el hacer el análisis de la configuración D o L, ¿ya? De hecho, incluso hasta nosotros no la pedimos, porque no tiene un aspecto tan importante en términos de función. Lo que sí tiene un aspecto importante en función tiene que ver con estos enlaces que juntan justamente los monosacáridos. ¿Ya, Felipe? Ya. Dice, profe, ¿puede repetir lo del 1,4? Solo, Josefa, son los átomos de carbono que van a estar tomando contacto nomás. Por ejemplo, mira, en este caso, lo más probable es que nosotros te demos los carbonos numerados. ¿Sí? La figura con los números de los átomos de carbono puestos, para que ustedes no se estresen y tengan que enumerar esto. Entonces, ahí están los números, y si te das cuenta, lo único que hice fue decir que este carbono, que el 1, está haciendo contacto con el carbono 4. Por eso se llama 1,4. Eso es todo nomás, ahorita, Josefa. ¿Sí? Lo más probable es que, como te digo, nosotros le demos los números de carbono, ¿cierto? Para que usted obviamente no tenga problemas en ese sentido. ¿Pregunta, chicos? ¿No? Ya, fantástico. Vamos entonces a aplicarlo un poco más con algún otro disacárido. Este fue como el ejemplo básico y ahora nos vamos a ir al ejemplos concretos de disacáridos que nosotros sí consumimos en la dieta. Florencia dice, ¿qué determina que un enlace sea alfa o beta? Florencia, el primer azúcar es el que determina si qué enlace resultante se va a generar. ¿Sí? El primer azúcar, la configuración del primer azúcar. Lo vamos a ir viendo ahora, todavía en camino, Florencia, para que quede más claro. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de este disacárido. ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama este disacárido que se muestra ahí en pantalla? Tiene un nombre. Sacarosa, muy bien. Sacarosa. ¿Y dónde encontramos la sacarosa? Porque estamos en bioquímica, tenemos que integrar la biología con la química en los procesos biológicos y por lo tanto esto es súper importante. ¿Dónde encontramos la sacarosa? ¿En el azúcar de mesa, por ejemplo? ¿Dónde más no encontramos la sacarosa? ¿Solamente en el azúcar de mesa? En las frutas, muy bien. Por eso que te dicen que consumir demasiada fruta, puede aumentar de peso. Y entre más dulce la fruta, más puede ser un mayor aumento si es que no hace actividad física, porque obviamente tiene sacarosa la azúcar, la fruta, ¿ya? No tan concentrada, obviamente, como la azúcar que nosotros tenemos en la mesa, que esa viene como ultra pura, ultra concentrada, y claramente una cucharada de azúcar puede equivaler a 2 frutas. Pero claro, si te comes 10 frutas al día, lo más probable es que estás incorporando mucha cantidad de azúcar. Entonces, ojo con las porciones. ¿Ya? Ok, entonces esa es la sacarosa, que está formada por la unión de una glucosa y una fructosa. Ahí está la glucosa, aquí está la fructosa. Y están incluso los carbonos numerados, fíjate. Aquí los numeraron al revés, porque esta fructosa se dio vuelta, se invirtió, ya por si acaso. Y aquí está la glucosa con sus carbonos numerados. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar para saber el enlace resultante si va a ser alfa o beta? ¿En qué me tengo que fijar para dilucidar si esto va a ser un enlace alfa o beta lo que voy a formar? A ver, en el primer azúcar, efectivamente, en el primer monosacárido. Me hizo un recuadro entonces el primer monosacárido. El primero manda. ¿Qué tipo de configuración tiene? ¿Alfa o beta? Fíjese en el oxígeno, mírenlo, mira al ladito. Ah, ahí está, alfa, listo. Entonces, yo puedo decir inmediatamente de que esto va a tener una configuración de tipo alfa. Y abajo lo anoté ya. Ahora, ¿qué carbonos van a estar haciendo contacto? Y en este caso te lo están mencionando, mira, este carbono con ese ahí, que dice número 2. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, el carbón, en este caso, el enlace es de tipo alfa 1,2. ¿Sí? ¿Bien? ¿O no? ¿Sí? ¿Claro como el agua? Ya. Se produce un proceso de deshidratación. ¿Se acuerdan que se elimina una molécula de agua? ¿Correcto? Eso como que lo omití, pero me imagino que usted sabe que por la regeneración de este enlace glicosídico, este grupo OH con este hidrógeno tuvieron que juntarse para liberarse entonces como una molécula de agua.
¿correcto? Ya. Vamos con el siguiente entonces tipo de disacárido. La maltosa. Voy a anotar aquí, maltosa. La maltosa es la unión de dos glucosas, como aparece ahí en pantalla, se encuentran en bebida alcohólica, en la malta. También la maltosa es un producto de digestión parcial del almidón, ¿ya? Así que la maltosa se encuentra en muchos alimentos que nosotros consumimos. ¿Ok? La maltosa es la unión entonces, como le dije anteriormente, de dos glucosas. Enlace resultante, alfa o beta, si yo junto estas dos glucosas. ¿Cuál es la configuración que va a tener ese disacárido? Alfa, perfecto. Alfa, porque ahí está el OH mirando hacia abajo, perfecto. ¿Y qué carbono están tomando contacto? El 1 con el 4. Listo. Entonces se llama alfa 1, 4. Ese es entonces el enlace de la maltosa. Alfa 1, 4, y ahí se puede mostrar. ¿Ok? Vamos con otro siguiente tipo de disacárido que consumimos nosotros también. ¿Cómo se llama este? Que es la unión de la galactosa con la glucosa. ¿Cómo se llama ese? La lactosa, muy bien. Disacárido, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la lactosa? Lactosa. ¿Dónde encontramos la lactosa? En la leche, ¿cierto? Y en todos los derivados que tiene la leche. El queso, ¿cierto? El queso, señora Paula. El queso, ¿cierto? ¿Qué más? Todos los alimentos que contengan lácteos, los queques, por ejemplo, yogurt, muy bien, señor Benjamín, ahí puso la palabra lácteos. Y veamos entonces cómo está generado entonces esta lactosa, que este disacárido, es por la unión de una galactosa, aquí está, con una glucosa. ¿Qué configuración va a tener el enlace? Si nosotros nos fijamos, en este caso, en el primer monosacárido, el monosacárido que se muestra, beta, ¿cierto? Efectivamente, entonces va a ser una configuración beta. Voy a poner beta ahí. ¿Y qué átomos están tomando contacto? Beta 1,4. Por lo tanto, este azúcar tiene una configuración beta 1,4. ¿Ok? Ahora, dado que esto es un curso del área de la salud, ¿ustedes han escuchado de personas que tienen intolerancia a la lactosa? ¿Sí? ¿Por qué se da esa intolerancia a la lactosa? A ver si alguien sabe y me puede aclarar un poco, darme una idea, iluminarme. No sintetizan lactasa, efectivamente. Yo, dice, ejemplo concreto, dice Fernanda López, yo. Falta una enzima, exactamente, la lactasa. Grace dice porque la leche es para las vacas. No voy a entrar en aspectos subjetivos, señorita Grace. Ya, yo ya la conozco usted y no voy a entrar en esos aspectos. Lo único que voy a decir es que la lactosa, esta lactosa que está aquí, que se encuentra en la leche, cuando tú la consumes, tienes que, tienes que degradarla, ¿cierto? Tienes que poder digerirla para poder absorberla. ¿Por qué? Porque la lactosa, así como está, como disacárido, como la que muestra aquí en pantalla, esto, una vez que tú lo consumes, en esta lechecita que tiene este bebé, ponte tú, esta lactosa no se puede absorber directamente, ¿sí? Porque es muy grande. Entonces, antes de poder absorberla, tú tienes que romper ese enlace que está ahí, ese enlace beta 1,4 que generamos, tenemos que romperlo. Y eso lo hace enzimas digestivas, como por ejemplo la lactasa, que es la enzima responsable de hacer la degradación entonces de ese enlace. Entonces la lactasa viene y rompe ese enlace, obviamente por un proceso de hidratación. ¿Sí? H2O. Se requiere una molécula de agua para que haga el rompimiento de ese enlace. Recuerda que para formar el enlace se tiene que liberar una molécula de agua, pero para romper el enlace tiene que incorporarse una molécula de agua. Por eso el proceso se llama hidrólisis. Y se rompe entonces esa molécula, perdón, se rompe entonces ese enlace y se genera entonces la galactosa y la glucosa en forma separada. Y estos monosacáridos sí se pueden absorber a nivel intestinal. ¿Ya? Estos son absorbibles. Absorbibles o se absorben, ¿cierto? Se absorben por el intestino. Ok, ahí está. Voy a leer los chats, dice acá
Dice, profe, me perdí porque es beta y no alfa. Ah, porque el primer azúcar manda, fíjate, el OH está mirando hacia arriba. Eso. Y como está mirando hacia arriba, es configuración beta. Ya, dice acá, me gustó el E, siempre apoyando a Grace. Siempre. Constanza dice apoyo. Después dice Javier Valdés, dice, profe, me perdí. Ahí lo comenté, ¿cierto? También está la Grace siempre, sí, la Grace siempre. Por la orientación del OH, Javier, ahí le responde Valeria, gracias Valeria. Paz dice, ¿es por un gen que desactiva la enzima o no? Es por un gen que espérate, es por un gen se desactiva la enzima. Ahí vamos a hablar un poquito de eso, Paz Castro. No es que un gen desactiva la enzima, sino que el gen de la lactasa, por alguna razón que se desconoce, se inactiva. Pero es el gen el que se inactiva, ¿cierto? Bárbara Figueroa dice, porque lo H está mirando hacia arriba, y le responde también Bárbara. Javiera dice, sí, pero el de la derecha lo veo abajo. Es que, Javiera, el primer azúcar es el que manda. El primer azúcar, el primer monosacárido es el que manda. Florencia Quintana dice, profe, dice, profe, ¿y por qué uno puede llegar a ser alérgico a la caseína? Ya, pero la caseína, Florencia, Florencia así como dispersa, la caseína es la proteína de la leche, ya no es carbohidrato. ¿Ya? ¿Te parece que cuando hablemos de proteínas, de ahí hablamos de la caseína? ¿Sí? Que algunas personas sí tienen problemas con la caseína que la proteína, incluso con otros tipos de proteína, ¿ya? Como el gluten, por ejemplo. Javiera Valdés dice izquierda, perfecto. Bárbara dice está hacia arriba, acuérdate. Ah, ya, ahí le respondió. Gracias, dice Sofía Maciani, dice, profe, ¿y qué es lo que generaba el que pierdan agua para crear el enlace de glucosina? ¿Y qué es lo que generaba? Mira, si la molécula de agua, señorita Sofía, no se elimina, si tú quieres generar este enlace, ¿cierto? Y tú no tienes la capacidad, o no que tú, sino que las enzimas no pueden sacar este OH con este hidrógeno, el enlace no se puede formar. Porque tienes que quitar este OH con este hidrógeno para poder entonces generar solamente el oxígeno que queda haciendo contacto con ambos monosacáridos para formar el disacárido. ¿Pero es algo espontáneo? No, 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 no. Los enlaces siempre requieren, en este caso, la formación de enlace, en específico requiere de enzimas que hagan este proceso, ¿ya? No es gratis, y además requieren de energía. Así que no es espontáneo así como que se da en la naturaleza. Se da, pero con aporte energético y con enzimas, que puedan hacer entonces el enlace covalente en este caso. Ya, buena pregunta. Ya, ok, dice, pero quería saber, ya que estábamos en las alergias. No estamos hablando de la alergia a Florencia, pero, wait, si ya vamos a hablar, vamos a llegar a esos temas también, ¿sí? Para que no nos dispersemos, solamente por eso está Florencia Quintana David, dice ahí. Ok, chicos, ¿y qué pasa si una persona, ya que son futuros estudiantes del área de la salud, o sea, son estudiantes del área de la salud, van a ser futuros profesionales del área de la salud, ahí sí? ¿Qué le recomendaría a una persona entonces que tiene una intolerancia a la lactosa? Por ejemplo, una mujer embarazada, ¿cierto? Que tiene una intolerancia a la lactosa, se hincha, ¿no? Tiene un problema importante de flatulencia, dolores internos, ¿cierto? Más en el embarazo, o sea, olvídate. Lo mismo pasa con las personas que son del área médica, también van a tratar pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, se hacen distintas pruebas para evaluar eso. Pero existe métodos súper simples como para poder entonces paliar este tipo de problemas, que es obviamente consumir alimentos que no tengan lactosa. Que se haga vegana, dice Grace. Grace siempre tan extrema para sus respuestas, pero sí es una solución, correcto. Pero hay gente que le gusta las cosas con carne, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No podemos convencerlo, ¿cierto? De lo contrario. Pero lo importante, por ejemplo, también existe otro tipo de solución que no sé si la mencionaron en el chat, pero que tiene que ver con el consumo de lactasa. ¿Sí? Exactamente, Luis. Consumir pastillas que contengan lactasa. Las venden en las farmacias, se consumen 30 minutos antes de consumir cualquier tipo de alimento que contenga lactosa. Se manda una o dos pastillas, dependiendo de la recomendación, y con eso entonces usted puede degradar la lactosa y no preocuparse si es que tiene o no tiene lactosa, ¿cierto? Y si va a una fiesta, a un cumpleaños, no preocuparse si es que eso tiene o no contiene ese tipo de disacáridos. Que para mí es como una lata, entonces por eso yo usaría lactasa, perdón, en ese caso. Pero es mi opinión personal. ¿Ah? Ryan dice de evitar lactasa, de evitar lactasa, así se llama el fármaco, no sé, no es un fármaco, debe ser un...
el químico. Fernanda dice, nunca nadie me dijo eso. ¿Qué cosa debo usar? Pero si la venden en la farmacia, bueno, obviamente hace como 3 años que salió, o 2 años creo que salió como más masiva, digamos, ese tipo de pastilla. ¿Sí? Es una pastillita, sí, y se vende sin receta médica. Ok, vamos entonces con... ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Ok, vamos entonces acá, polisacárido. Aquí ponga atención, porque aquí hay una pregunta fija de solemne, la estoy pensando ya, que tiene que ver con los polisacáridos. Y esta diapositiva es muy simple porque les voy a hacer muchas preguntas a ustedes. ¿Ok? Entonces, quiero que me mencionen algunos ejemplos de polisacáridos que ustedes conozcan. ¿Ejemplos de polisacáridos? Exactamente, ¿sí? Almidón, perfecto. Voy a anotar. ¿Cuál más? La celulosa, muy bien. Almidón. También tenemos la celulosa. También tenemos el glicógeno, muy bien. Glicógeno. Ya, la quitina la voy a poner también, pero es pequeño. ¿Por qué? Porque la quitina es como se encuentra generalmente en los exoesqueletos de los insectos y todo eso, a no ser que usted tenga una dieta rica en bichos, no sé si tenga mucha importancia. A lo mejor en países asiáticos, si una persona va a Asia, ahí van a encontrar harto, un mercado de insectos. Pero en Chile, digamos, la población occidental no. Sí, no, un poquito bajo. Ahora, ¿dónde más hay quitina? También hay en los hongos, ¿sí? Se llaman, no se llaman hongos, tienen otro nombre. Los que venden en el supermercado, ¿sí? Ya es champiñones, ahí está, sí. Iba a decir las setas, pero no, son los champiñones. Claramente ahí hay alta cantidad también de quitina, ¿sí? Que es un tipo de polisacárido que a todo esto no es absorbible, así que no aporta muchas calorías al cuerpo, pero sí puede encontrarse ahí. Ok, entonces vamos, ¿y por qué puse estos polisacáridos como en distintos tamaños? Porque el almidón es uno de los que va a adquirir mayor relevancia en nuestro análisis. También la celulosa y el glicógeno, ¿ya? Y la quitina la puse pequeña porque obviamente no le vamos a dar tanto énfasis. Ok, dice acá, setas, dijo. Sí, pues yo le decir setas, pero es champiñón. Entonces, vamos con el almidón y voy a hacer preguntas entonces que ustedes tienen que saber de los cursos anteriores. ¿Quién produce el almidón? ¿Dónde se produce? ¿Dónde podemos encontrar almidón? Y me refiero a qué organismos o incluso qué alimentos pueden contener almidón. Ya, los vegetales, ¿cierto? ¿Sí? Los vegetales son los que producen almidón. Nosotros no podemos producir almidón. ¿Vegetales como cuáles? ¿O qué tipo de alimentos? Como por ejemplo las papas. Muy bien. ¿Qué más? Las papas. ¿Qué más? El arroz. Muy bien. ¿Qué más? Las pastas, tallarines, pastas, pues las pastas derivan del trigo, por lo tanto la harina. Ya, ¿qué más? ¿La manzana? No, la manzana no tiene almidón. Tiene sacarosa, tiene un disacárido. ¿El maíz? Sí, también, maíz. ¿Qué más? Choclo, ya, el maíz, sí. Arvejas, ahí me pillaron. No sé si las arvejas tienen almidón. Ahí yo creo que puedo pecar de ingenuo. Mejor no hablo de las arvejas, tendría que buscar. Puede ser, voy a anotarlo, Fernanda. Garbanzos, no, los garbanzos sí tienen un poco de almidón, pero lo que más tienen es cantidad de proteína. Tienen otro tipo de proteína tipo vegetal. El pan, sí, pues el pan sí. Sí, digamos, todo lo que provenga de la harina contiene entonces almidón. Pan, torta, bueno. Y por lo tanto, el zapallo, sí, también tiene almidón. De hecho, los tubérculos en general tienen almidón, como por ejemplo la betarraga, también tiene alta cantidad de carbohidratos. Entonces, esos alimentos que contienen alta cantidad de almidón son, si ustedes se dan cuenta, son los que nosotros principalmente consumimos en la dieta. ¿Sí? Por lo tanto, el principal carbohidrato que nosotros consumimos es almidón. ¿Ya? Grace dice habas, no sé, Grace. Grace se pone tan exótica. Habas, no sé, no conozco la haba. Ya. Entonces, el almidón es el principal alimento que nosotros consumimos en nuestra dieta. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos que saber cómo se digiere, de qué está compuesto y obviamente sus características. ¿Ok? El otro es la celulosa.
¿Dónde encontramos la celulosa? Celulosa. ¿Dónde podemos encontrar la celulosa? Ya, en la madera, muy bien. En la pared celular de las plantas, de los vegetales. Entonces, pared celular. ¿Sí? Pared celular. Ahí está, pared celular. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar la celulosa? Básicamente en los troncos, en el papel, ¿sí? Eh, ¿Dónde más podemos encontrarlo? En los troncos, en los papeles, básicamente en la hoja, ¿cierto? Y tienen alto grado de celulosa. ¿Sí? Y en ese sentido, la celulosa es un polisacárido, ya que no es digerible, por lo menos por el ser humano. Sí, los rumiantes lo pueden digerir, las vacas, por ejemplo, pueden digerir la celulosa, pero nosotros no podemos digerir este tipo de polisacáridos, y eso viene dado por el hecho de que nosotros no tenemos las enzimas para romper los enlaces de la celulosa, ¿ya? Nosotros no tenemos la celulasa, por ejemplo. Claro, el choclo también tiene justamente en la parte de la superficie del choclo, eso tiene mucha cantidad de celulosa y obviamente la- 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 no podemos digerir todos esos contenidos, ¿sí? A no ser, y también pasa por un proceso de molienda, ¿cierto? Que la persona consume, que el tiempo que pasa el alimento en la boca. Que muchas veces la gente no mastica, sino que traga, entonces obviamente eso lleva a que mayor cantidad de alimentos no pueda ser digerido a nivel gastrointestinal. Ya. Entonces la celulosa se encuentra en la pared celular y forma parte entonces de todos esos componentes como el papel, ¿cierto? Que uno utiliza en el diario vivir y que obviamente no son digeribles. ¿Sí? ¿Y el glicógeno? ¿Profe, los plásticos no tienen celulosa? No, no tienen celulosa los plásticos. Es un polímero de, de polímero sintético. No, los plásticos no tienen celulosa. Así que creéis, por si acaso. El glicógeno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Son reservas de glucosa? Sí, son reservas de glucosa. ¿Dónde lo podemos encontrar? Exactamente. El glicógeno es algo que tú lo encuentras en los animales, ¿sí? No como en el caso del almidón, que lo encuentran en los vegetales. En los animales, específicamente, lo podemos encontrar en el hígado y en el músculo esquelético. ¿Ya? Por si acaso. Dice, creo que ahora empezaron los plásticos de celulosa. Wow. No sé, ahí me pillaste, Luis. Plásticos de celulosa. No, yo no sé si lo llamaría plástico, ¿ya? Bueno, que plástico viene de plasticidad, de algo moldeable, ¿cierto? Así que lo más probable es que sí, se puede hacer un plástico de celulosa. Ahora, no sé qué tan resistente y qué tan, qué tantas propiedades tenga. Hay que hacerle ahí la prueba, ¿cierto? Sustitutos, sí, está bien. Ok, entonces estos son los principales polisacáridos que nosotros podemos consumir en nuestra dieta: el almidón, la celulosa y el glicógeno. Y tenemos que ver entonces las propiedades que tiene cada uno de ellos. De partida, el almidón, la celulosa y el glicógeno son polisacáridos de tipo homopolisacárido. ¿Por qué son homopolisacáridos? Porque están conformados por el mismo monómero. ¿Sí? ¿Okay? Entonces voy a poner aquí conformados por un solo tipo de monómero que se repite muchas veces. ¿Ya? Ahí está. Entonces, conformado por un solo tipo de monómero que se repite muchas veces. Entonces, en el caso del almidón, de la celulosa y el glicógeno, los tres están formados por glucosas. ¿Sí? Cada uno de ellos está formado por glucosa. El almidón está conformado aproximadamente por un millón de glucosas, la celulosa 15.000 unidades de glucosa y el glicógeno 55.000 unidades de glucosas unidas, obviamente. Entonces, el número de moléculas de glucosa es variable en este primer caso. Y la otra diferencia que existe en estos tres polisacáridos no solamente es el número de glucosas, sino que también la estructura. Por ejemplo, en el caso del almidón y el glucógeno esto es importante, en el caso del almidón y el glucógeno son polisacáridos que son de tipo ramificados, ¿sí? Que son glucosa unida, pero que algunas tienen ciertos tipos de ramificaciones, como se muestra aquí en pantalla. ¿Ok? Entonces voy a anotar eso ahí abajo para que ustedes lo tengan como apunte.
Entonces esto es un ejemplo, almidón y glucógeno. Ahí está. Mientras que las estructuras lineales puede ser la celulosa. ¿Ok? Entonces ahí tenemos otra diferencia de estos polisacáridos. Los ramificados pueden ser el almidón y el glucógeno, pertenecen a este grupo, mientras que la celulosa es un polisacárido de tipo lineal. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tipo de enlaces tiene la celulosa? ¿Saben ese dato o no? Estas glucosas cuando se unen en la celulosa, por ejemplo, aquí hay una glucosa, con otra glucosa, con otra glucosa, con otra glucosa, están todas unidas en forma lineal. ¿Qué tipo de enlace es? Es un enlace tipo beta, muy bien, Carla. ¿Y qué tipo, si yo digo beta, ¿cuáles números tiene? Beta 1,4, beta 1,6, beta 1,2, ¿cuál creen ustedes? Eso deben haberlo visto en video, hago esas preguntas. Sí, ¿qué tipo de enlace beta? ¿Señor Fernando? ¿No? No recuerdo. Importante ese dato, ¿eh? Ya, la celulosa tiene enlace de tipo beta 1-4. ¿Ya? Y justamente como tiene este enlace beta 1,4, es difícil de digerir y por eso que nosotros cuando consumimos la celulosa tendríamos que romper este enlace beta 1,4 y como no tenemos la capacidad de degradar la celulosa porque no podemos romper este enlace justamente de este polisacárido, es por ello de que no se absorbe, de que no se degrada, por lo tanto no se absorbe y por lo tanto no te aporta calorías a tu cuerpo. ¿Ya? Por eso el consumir alimentos que contengan alto índice de celulosa o alto porcentaje de celulosa, como por ejemplo lechuga, ¿cierto? Vegetales en general, que tengan alto pared celular, o también semillas, va a llevar a que la persona haga una dieta, ¿cierto? En donde esta celulosa puede actuar como eh, fibra dietética, ¿sí? Y que limpie justamente el tracto intestinal. Como no se degrada, pasa de largo, limpia toda la zona y se elimina entonces mediante las heces. Por eso es súper importante el consumo de alimentos de origen vegetal que tengan celulosa, justamente para mantener limpio y sano el aparato gastrointestinal. ¿Sí? Pero, como te digo, no aportan calorías mayormente a nuestro cuerpo. ¿Ok? Por un verano sin parca, dice por ahí Florencia. ¿Y quién va a un verano con parca? ¿No es con polera eso? Bueno, un verano sin parca. Bueno, vamos entonces con el almidón y el glucógeno. Ellos dos son polisacáridos de tipo ramificado, que significa que sean ramificados, que tienen ramas, así como se muestra en esta imagen. El almidón ya les dije que estaba formado por 1 millón de glucosas aproximadamente unidas y el glucógeno aproximadamente 55.000 glucosas. Por lo tanto, el almidón es una molécula gigante en comparación con el glucógeno. De hecho, el almidón, usted lo puede ver en un microscopio óptico, ¿cierto? Simplemente tiñendo con Lugol. Lo puede hacer de un raspado de una papa, ponerlo en un puerto objeto y mirarlo directamente. El glucógeno no. El glucógeno es como tan pequeño en tamaño, la forma de visualizarlo es mediante el uso de microscopía electrónica. Ya hacer una biopsia y hacer una tinción, pero verlo con un microscopio mucho más sofisticado porque la molécula es de menor tamaño. Siguen siendo ambos ramificados, pero el tamaño es variable. ¿Sí? Varía entre el almidón y el glucógeno. ¿Qué enlaces tiene el almidón y el glucógeno? A ver si se acuerdan. Carla Guzmán dice, profe, ¿pero el almidón también puede tener cadenas lineales? Sí, también puede tener cadenas lineales, efectivamente, Carla, porque el almidón está formado por dos unidades, una que se llama amilosa y la otra se llama amilopectina. Una tiene características lineales y la otra tiene características ramificadas. Pero si nosotros hablamos en general del almidón, ¿cierto? Y metemos esas dos moléculas dentro de esta definición, obviamente ahí podemos hablar de que es ramificado simplemente y nos ahorramos hacer esta disgregación de los componentes. ¿Sí? Ok, dice alfa, perfecto, alfa. ¿Pero qué tipo de alfa? ¿Alfa cuánto? Alfa 1,4 ¿y cuál más? Y el alfa 1,6, muy bien. Entonces, y esos datos es interesante. Mira, el enlace alfa 1,4, el que le da el aspecto lineal al almidón o al glucógeno. O sea, esto es un alfa 1,4. Este es un enlace alfa 1,4.
esto es un enlace alfa 4. O sea, todos los que marcan, digamos, esta como linearidad, ¿cierto? Lineal, claro, efectivamente, lineal igual a 1, 4. Lo mismo acá, este es 1, 4, solo que es beta, pero siguen siendo lineales. Y el alfa 1, 6 es el que le da la ramificación, este. Y en este caso, existe solamente, en esta figura en particular, existe solamente un enlace 1, 6, que es ese que está ahí, que es el que justamente le da la ramificación. Este es un 1,4, un 1,4, todos estos son 1,4, pero ese que está ahí, que hace que salga entonces una rama, ese es el enlace alfa 1,6. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, son las 13:48, nosotros tenemos hasta las 13:50, ¿no? Sí, ya, entonces, y después nos vemos después en la tardecita, tenemos otra clase después. Sí, ya, o sea, tiro largo hoy día. Otro bloque, a las 14:40. Ya vamos a almorzar entonces. Pero nos queda un minuto todavía. Eh, esto ya lo vimos. Esto es una pregunta que se la voy a dejar a ustedes, que lo puedan analizar en su break, ya, o durante el fin de semana, que dice así, dice, ¿por qué la glucosa se almacena como glucógeno, obviamente en el animal, y no como glucosa monomérica? ¿Por qué nuestro hígado o nuestro músculo esquelético, ¿cierto?, almacena el carbohidrato como glucógeno y no lo almacena como glucosa? Esa es la pregunta. Súper importante para que ustedes puedan analizar después. ¿Ya? Y esto de los heteropolisacáridos lo vamos a saltar porque la verdad en bioquímica no nos enfocamos a los heteropolisacáridos, pero sí le damos mucho énfasis a los homopolisacáridos que hablamos anteriormente. Y vamos entonces con esta pregunta. Dice así, señorita Grace, ponga atención, dice así, ¿cuál es una función de los monosacáridos? Ojo con esto. Pregunta que puede parecer fácil, pero no es tanto. Puede ser una pregunta tipo control. De solemne no creo, muy simple para ser una pregunta solemne. Pero para el control a lo mejor pudiera ser. ¿Cuál es una función de los monosacáridos? Y aquí respondan. No se dejen llevar por lo que respondan sus compañeros, ¿ah? Ojo con eso. Piensa, reflexione. Si se equivoca no importa, pero no se deje llevar. Están cambiando. Grace, por favor, quiero saber su respuesta. Nada que no sea aquí, su respuesta. Ya que me está respondiendo todo, de que se háganse veganos, no sé, yo quiero saber su respuesta. Ya. ¿La respondemos o la respondemos al final de vuelta del break? La respondemos al tiro. ¿Ahora? Ya, vamos entonces. Sabía que gente obstetricia, pues, siempre me... Así son. Ya, ¿cuál es la función de los monosacáridos? De partida, ¿los monosacáridos se pueden almacenar? ¿Nosotros almacenamos monosacáridos? ¡Wow! No, no. Nosotros almacenamos glicógeno, que es un polisacárido, y las plantas almacenan almidón, que es un polisacárido. Por lo tanto, almacenamiento no es. Estamos hablando de monosacárido, ese es el contexto. Componente estructural. Mencióneme una estructura que esté formada por monosacárido. Mencióneme una estructura de nuestro cuerpo que esté formada por monosacárido. La verdad, no hay. Las que sí forman estructuras son los oligosacáridos. ¿Ok? Oligosacáridos, como por ejemplo el glucocálix que se encuentra en la superficie de la célula, que forma parte del reconocimiento o su función en el reconocimiento celular. Estamos hablando de oligosacáridos y por lo tanto eso es un componente estructural, pero no un monosacárido. La glucosa, por ejemplo, no la va a encontrar solita así formando un componente estructural. No. Lucas dice, yo creí que se refería como estructura para formar disacáridos. Ya, en ese aspecto pudiera ser, señor Lucas, en ese contexto. Sí, pudiera ser, ya. Ya le vamos a decir que, ok, vamos, en ese aspecto sí estaría correcto, señor Lucas. Claro, con la otra hay que poner una pregunta un poco más, con más contexto. C, intermediario metabólico. ¿Un monosacárido puede ser un intermediario metabólico?
por ejemplo, el gliceraldehído es un monosacárido? ¿Sí? La respuesta es sí, es una triosa, es un monosacárido. Por lo tanto, ¿es un intermedio metabólico? También, correcto. Esa es la respuesta correcta. La C. ¿Los monosacáridos pueden ser intermedios metabólicos? Por supuesto que sí. De hecho, lo vimos en la clase cuando hablábamos un poquito de glicólisis. Señalización extracelular, no, nuevamente ese rol lo tiene incorporado los oligosacáridos, y unión de grupos funcionales, eso lo puede hacer cualquier molécula, no solamente los monosacáridos, sino también lípidos, ciertas proteínas, etcétera, y por lo tanto no es una función específica de los monosacáridos. Bien, chicos, ¿quedó claro con esto? Sí, perfecto. Ya, chicos, entonces nos tomamos un break y nos vemos a las 14:40. Les voy a habilitar ahora un nuevo Classroom para que se puedan conectar en esa pestaña de unidad 1. Nos vemos, cuídense y aliméntense porque ya me está dando hipoglicemia. Chao, chao.